es un número que hacía tiempo que no teníamos una inflación tan baja, 2,4, de hecho en todo el año no tuvimos, es la inflación más baja del año y tenemos que hacer varios tras para poder llegar a un número similar. Con lo cual es una buena noticia que la tendencia siga incrementándose en ese sentido y que sigamos teniendo una inflación a la baja. Un 2,4 significa, en realidad, para poner un poco de claridad, sigue aumentando los precios, no es que no aumentan, pero a cada vez aumentan un poco menos. Veníamos de un 2,7 el mes pasado, de un 4 el anterior. Y a ver, y si voy mucho más atrás, teníamos un 25 en diciembre, hace un año teníamos un 25%. Que, que ahí me adelanto un poco pensando también Sí. en lo que puede llegar a ser diciembre, que ya vamos transcurriendo casi 15 días del mes de diciembre y ya Ujú, vamos teniendo ujú. una tendencia, va a estar muchísimo abajo del diciembre pasado. Seguramente va a ser Claro. el 10% o entre el 10 y el 11% de lo que fue el año pasado, digamos, estamos hablando de un 25 el año pasado y tal vez en este esté más cerca entre el 2,5 y el 3, porque hubo un poquito. Digamos, este 2,4 está muy bueno, no nos tenemos que alegrar tanto en el sentido de que el diciembre probablemente vuelva a aumentar un poquito, o sea, un poquito más alta que este 2,4. Pero es un buen augurio, más porque la batalla que está haciendo el gobierno es esta, Claro. es lograr bajar la inflación. Ese es el único frente o el único, por lo menos, objetivo claro o que es evidente en la carrera o en lo que va demostrando eso. Y el déficit Sí, cero sí. son las dos banderas que va llevando adelante el gobierno. El déficit cero, que depende exclusivamente del gobierno, lo viene cumpliendo de rajatabla y lo viene cumpliendo muy bien. Y en este tema de inflacionario, que depende de otro, realmente de una cuestión de la política que el gobierno quiere hacer, sino de un montón de cuestiones, también viene ganándole la pulsada en ese sentido. Bien, Esto nos deja Silvio. ver un 20. Sí, Mario. Sí, te quería preguntar algo que nos interpelaba hoy aquí en el piso, que tiene que ver muchas veces con los reclamos sociales, ¿no? ¿Por qué no vemos estos reclamos sociales por alimentación, por comida, como lo solemos ver años atrás? Muchos nos decían, sí, esto tiene que ver tal vez con que los alimentos no han aumentado mucho, con que tiene la gente dinero para comprar todavía los alimentos. ¿Qué análisis haces específicamente con esto? Viendo el presupuesto y viendo los gastos del gobierno, vemos que la partida a lo que es gastos sociales no sufrió tanta baja. Ajá, Entonces, el bien, gobierno sigue sigue. apostando a los planes sociales y Ujú, apostando, dándole dinero a las familias que más necesiten. claro, Si lo ves mal, hay un efecto redistributivo. La clase media que pagaba la luz muy barata empezó a pagar más cara la luz. Y que la clase baja que no pagaba la luz no la paga, digamos, por más que le claro. aumente la luz un 300, no, está enganchado probablemente y no paga la luz. Ujú, Pero viendo la posibilidad de adquirir los productos con ese aumento de los planes sociales. Entonces, claro, hubo un efecto redistributivo, claramente, de la clase media a la clase más baja. Entonces, eso es lo que hace que la cuestión social, que, como vos decías, en esta época se empezaba a sentir un poquito ya en las calles, ¿no? De los movimientos sociales saliendo a reclamar para poder pasar una Navidad y un año nuevo. Por ahora no pasa nada. Y no es que la economía creció tanto que voy a decir no hay más pobres. No, sigue habiendo la misma cantidad de pobres y hay hasta algunos más, pero el dinero que está apostando el gobierno en la cuestión social no se tocó. Cuando miramos, digo, déficit cero seguro, eso ujú, estamos convencidos, es la bandera de ellos. Pero ¿dónde hubo la reducción drástica en gasto del gobierno? Mucho en lo que es infraestructura. claro, No se tapa ni media baldosa, no se reemplaza ni media lamparita, digamos. Entonces, ujú, lo que es está obra de bien, está bien. infraestructura, muchísimo. Y por otro lado, todos los subsidios que ponía el gobierno para mantener los servicios públicos a un costo más bajo, también hubo una reducción importante. Con lo cual, digo, en esto se genera la redistribución. La clase media ha perdido poder adquisitivo Ujú, y la clase más baja, que el poder adquisitivo es muy bajo, lo ha logrado mantener. ¿Por qué? Porque no le impacta los valores de los servicios públicos, porque no pagan, muchos de claro, ellos, y por otro lado, porque en los aportes que da a ese gobierno lo sigue manteniendo. bien, Otro sector que ha también perdido son los jubilados. Los jubilados también perdieron mucho, por derecho o por izquierda en ese sentido, por el salario que no se han actualizado en la misma cuantía que se actualizaron o que fue la inflación, y por también estos descuentos y reintegros y beneficios que van teniendo los jubilados, que cada vez van siendo menores, los medicamentos y demás, que cada vez van siendo menores. Entonces, el sector de jubilados, que tiene claro. poco poder de protesta, ha sido uno de los que también a mayor ha perdido. Pero viendo el lado positivo de esta inflación de 2,4, pensemos por ejemplo en un empleado de comercio cuya paritaria cerró hace 11 días,
el sector logró un 5% de aumento entre noviembre y diciembre. O sea que el aumento del 2,5 fue para el noviembre, ya le ganó la inflación en noviembre. Claro. Entonces, hay un sector que ya empieza, que digo, la ventaja de cuando la inflación empieza a bajar, la ventaja es que con poco aumento de sueldo ya le vas ganando y vas consiguiendo recuperar el poder adquisitivo. Ujú. Yo como también dije, la inflación en diciembre probablemente esté más cerca entre el 2,5 y el 3, no sea como esta, o que siga a la baja, sino que esté. Entonces, lo que ganó ahora el empleado de comercio en noviembre, tal vez lo pierda en diciembre, o sea, termina empatado en los últimos 2 meses. Claro. Pero bueno, esa sensación de que por lo menos no perdiste es una buena sensación y se va a ver, esperemos que se vuelva a ver en el mercado y mediante el consumo y que aumente un poco el consumo. Que eso también Silvio, es otra partida que bien. viene baja. Sí, Mario. Sí, otra de las consultas que teníamos, el tema de la moneda extranjera, ¿no? Del dólar planchado. Incluso hubo gente que nos consultaba y decía, che, ¿qué hago? ¿Me lo desprendo de los dólares porque sí, sigue bajando? ¿Qué hago con la moneda? ¿Cuál es un poco la lectura en relación al tema dólar? A ver, hasta hace 2 meses el gobierno estaba muy firme, sigue estando firme con el tema de no devaluar. Para él el tipo de cambio no es un problema, no va a devaluar. Ujú. Yo creo que ahora la devaluación de Brasil y todos estos comentarios que hay de que sale mucho más barato Brasil, significa que Brasil devaluó la moneda y eso le pone un poco de presión al dólar Claro. barato. ¿Está tan barato el dólar? Está barato. A ver, no es algo que es imposible. De hecho, hoy el dólar, el blue ya empezó a aumentar esta semana y viene aumentando 10 pesos por día, como un poquito recuperando un poco de aire, porque ya el valor del blue al valor que estaba era insostenible, era Claro. imposible, ¿no? Y obviamente que ahora cuando lleguen los aguinaldos, lleguen los bonos de fin de año, probablemente ejerza presión sobre la oferta de dólares en el marginal, en el blue, y hasta pueda llegar a aumentar un poquito más. El gobierno es claro en eso y yo, a ver, elijo creer en ese sentido, que el gobierno dice no voy a devaluar porque para mí el tipo de cambio no está bajo. El problema es que la industria, si esto va de la mano de una apertura económica mucho más profunda, con un tipo de cambio bajo, le genera mucha complicación a la industria. Entonces, la presión o el lobby del sector industrial va a ser cada vez más fuerte. Con lo cual, a ver, pensar en los próximos meses o durante todo el 2025 que el dólar empiece a aumentar un poco el valor, digo, a un ritmo no exagerado, no debería digamos, no estamos hablando de que se vaya a una evaluación del 50, pero pensar en un dólar de acá a diciembre de 2025 en un 1.300 pesos, 1.400 pesos, no parece tan alocado porque estamos hablando de casi un 30% de aumento, Claro. que creo que va a ser la inflación del año que viene, o todo lo que indica que puede llegar a ser la tendencia de la inflación 2025. Entonces, el dólar debería aumentar o acompañar a esa inflación. Yo creo, en ese panorama, no, yo creo que por el momento nos tenemos que olvidar de un dólar de 2.000, ¿no? Sí. Pensar en un dólar a 2.000 pesos casi imposible. Un dólar que vaya aumentando y que tal vez llegue a los 1.300, 1.400 ya para fin del 2025. Pensemos que también es un año de elecciones, que las elecciones también marcan un poco la tendencia del tipo de cambio. Va a haber un poco de movimiento en ese sentido. Pero si el gobierno continúa con ese plan, logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para patear los vencimientos que tiene el 2025, que no requiera dólares frescos para pagar, tiene un panorama alentador en el sentido de que el dólar no debería dispararse. Bien. Estamos en Argentina, siempre hay posibilidad de un cisne negro, como se Claro. habla, pero la realidad es que el panorama es tranquilidad y una tendencia de los precios a la baja y a mantener una inflación interanual del 30%, no del 160 que tenemos ahora, sino una inflación de un 30, y con un dólar que se vaya devaluando a ese mismo ritmo para no ir perdiendo tanta competitividad. Bien. Esa es por lo menos la tendencia para el 2025. Ujú. Digo, si todo marcha en relación como viene el gobierno haciéndolo de esta manera. Bien. Y que el gobierno va a la ampliación de mercado, a la apertura del mercado, lo dijo hace unos días el mismo presidente, vamos a un acuerdo con Estados Unidos, al famoso ALCA que no se pudo firmar hace 20 años, vamos a eso, donde la llegada de productos estadounidenses, que también ahí tenemos que empezar a ver y analizar un poquito la relación con Estados Unidos. En el sentido de la relación comercial, digamos. ¿Nos conviene o nos perjudica? Siempre digo, es muy bueno tener muy buena relación comercial con los países vecinos, por una cuestión de que nuestros costos de logística son mucho más acotados y nos permite comercializar mejor.
Y después hay que tener buena relación con aquellos que sean países suplementarios o complementarios con nosotros, en el sentido de si yo vendo, para dar un ejemplo, si yo vendo yerba, yo tendré que hacer un acuerdo con uno que venda azúcar para poder yo llevar, darle la yerba y que el otro me dé el azúcar y yo poder tomar mate dulce, ¿no? En ese sentido, digamos, hay que pensar cuál es la relación y el posicionamiento que tiene Estados Unidos, Exacto. que no es el mismo que tenía hace 20 años, a tener en cuenta. Hoy China, la India y todos esos países han tenido otra preponderancia en el comercio mundial. Entonces, hay que ver también cómo podemos integrarnos con Estados Unidos y este avance del libre comercio con Estados Unidos, si nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. El gobierno lo plantea como un beneficio porque dice vamos a poder conseguir mejores precios, vamos a poder conseguir mejores productos y demás, pero hay que ver también cómo en eso, en el sector industrial, si es que hay producción local de esos productos, los perjudica o no. Es un análisis que hay que meterse de Sí, lleno a ver la claro. matriz productiva de Estados Unidos, analizarla y ver nuestra matriz productiva y cómo eso nos puede afectar, digo, en esta relación Estados Unidos-Argentina, cómo las dos pueden o complementar o sustituir. Si hay un proceso Bien. de sustitución, es una complicación, porque no veo yo a las industriales argentinos pudiendo lograr competir con empresas estadounidenses por escala, por volumen, por tecnología, por cuestiones jurídicas mismas, ¿no? Ujú. Por una cuestión laboral inclusive, no los veo pudiendo competir mano a mano con una empresa estadounidense. Por lo tanto, es un capítulo como para empezar a abrirlo, empezarlo a analizar y empezar a estudiar lo que dijo en ese sentido. Para ahí Perfecto. va, habló un poco, cuando habló el otro día en cadena nacional, habló, hizo un reconto de todo lo que hicieron y ya fue tirando unos lineamientos para el 2025. Que si, que, a ver, no podemos decir que el gobierno no viene cumpliendo lo que dijo, o sea que la palabra del gobierno es fuerte en ese sentido. Claro. Por lo tanto, con lo que dijo en estos días en la última cadena nacional, podemos tener un estimado de lo que pueda llegar a ser el 2025 y para dónde va la mirada del gobierno en ese sentido. Y Bien, obviamente sí. todo esto volcado a la economía y a lo diario, ¿no? En el día a día que nosotros vamos teniendo, el empleado, el jubilado, la ama de casa, que va tratando día a día de poder llegar y acomodar su finanza para poder tener un buen pasar. Silvio, Digo, pensemos en eso, pensemos en una inflación alrededor del 30% anual, para el año que que viene. lejos de esta inflación, lejos de este volumen de incremento de precios, pensemos en, según lo que dice el gobierno también, una baja de impuestos, una reducción de impuestos o de carga impositiva, que tranquilamente eso puede repercutir en menos inflación o en mayor poder adquisitivo de las personas en caso de Ujú. que recaigan sobre uno, ¿no? Si me bajan impuestos a las ganancias y yo pago impuestos a las ganancias, probablemente tenga más dinero para salir a consumir, a comprar y a poder reactivar un poco la economía.